Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes ya para todos, para todas. Gracias por ser parte de esta primera actividad internacional que tiene esta universidad, que tiene menos de un año, ¿no? Hace muy poquitito que estamos funcionando en una situación compleja, en un año complejo para la Argentina. Sin embargo, nos pusimos en marcha para que la universidad sea una realidad, para que esta universidad, que es una universidad que abarca San Fernando, Tigre y Escobar, pero que va a recibir a un montón de jóvenes y, ¿por qué no?, de adultos con ganas de seguir creciendo. Por eso nos parecía importante primero presentar la Universidad del Delta existe, la Universidad del Delta sigue creciendo, ya tenemos 1.400, 1.500 alumnos. La sede queda hoy en Virreyes y tiene una particularidad que es, no quisimos hacer una universidad más. No quisimos ser, ni queremos ser, una universidad que replique cosas que existen ya en otras universidades. Por eso esta universidad está ordenada por institutos. Esos institutos juntan ámbitos que quizás en otros lugares no están en la misma área programática. Innovación está junto con educación, salud con bienestar. Tenemos la tecnología junto con la producción y así sucesivamente. Estamos intentando innovar, estamos intentando pensar este nuevo mundo, este mundo que venimos transitando. Algunos dicen que recién empieza, yo creo que empezó a transformarse hace varias décadas y que los seres humanos, que somos muy ombligocéntricos, nos dedicamos a mirarnos a nosotros y no tanto a mirar qué pasa en nuestro alrededor. Así que tener a Carlos, poder o aspirar a ser parte de esta cátedra abierta, internacional, cooperativa, que nos va a adentrar en mundos y en áreas programáticas más complejas, como son nuestras megalópolis, y cómo hacemos para que esas enormes ciudades que nos tienen a todos muchas veces apretados, enloquecidos, sean un lugar de remanso, donde los seres humanos podamos convivir, no solamente entre nosotros, sino además con la naturaleza, donde el urbanismo ya no sea solo una cuestión de arquitectura o de planificación arquitectónica, sino que sea la planificación de cómo queremos vivir. Por eso urbanismo social, urbanismo y sociedad. Me gusta urbanismo para la comunidad, ¿no? También estamos viviendo épocas en las que nos hablan de sociedades y las sociedades tienen más que ver con intereses comunes. Yo prefiero hablar de comunidades que tienen valores en comunes, que comparten valores, que comparten ideas, que comparten un destino común y no esta nueva era que nos presenta como seres individuales, egoístas, que solo miramos nuestro ombligo, sino cómo somos a partir también de con quiénes compartimos, de cómo compartimos y de cómo logramos una mejor sociedad, una mejor vida para
nosotros y para quienes comparten con nosotros este planeta. Por eso, para mí es un gran honor que Carlos Moreno, que es, bueno, no vamos a decir todas las cosas que es, pero que principalmente para mí, y seguramente debe tener mucho más diplomas, para un currículum más amplio, pero para mí es un militante de la vida, un militante del bienestar de las personas y de las personas en conjunto con el planeta. Poner en un lugar como Tigre esta nueva dimensión de las ciudades de 15 minutos, en un lugar como Tigre, digo, una sociedad, una comunidad, una ciudad que viene creciendo a veces un poco desordenadamente, que viene creciendo mucho sin saber cómo queremos que crezca o cómo queremos vivir en esta ciudad que está creciendo. Por eso nos asociamos, buscamos cómplices, compinches, en Karina, en Gladys, en Marcelo, en Carlos, en los equipos de todos ellos. Creemos que es un buen momento para repensar este Tigre, para repensar nuestra ciudad, para repensar cómo queremos transitar en ella. Y parece mentira, pero ayer dudábamos, ¿no?, esto de las inclemencias del tiempo y de cómo repensar Tigre y nuestra relación con nuestro río. Y la relación con nuestro río es también la relación con nuestra marea. Y increíblemente ayer tuvimos marea, tuvimos lluvia, tuvimos todas estas complicaciones. Todavía hoy hay algunos barrios donde siguen las calles anegadas, pero creo que ameritaba que la marea nos diera paso para que todos y todas quienes estamos acá, quienes están del otro lado, también pensando en la tecnología que nos da esta posibilidad, de quienes están lejos, quienes no pueden, o quienes les da un poquito de fiaca salir un día feriado, puedan estar con nosotros, aprovechando eso y este lugar divino. Agradecer a la gente de Villa Julia por abrirnos su casa. Este sol nos está esperando. Creo yo que tiene que ver con que hay un futuro, un destino común posible. Así que muchas gracias para todos. Carlos. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Marlene, gracias por tus palabras. Y Gladys, siempre es un placer de ir aquí, además en compañía de muchos amigos y amigas. He estado con Karina Cortí, Julio Santana en La Plata, Marcelo, un placer de verte de nuevo, Ramón te he visto igualmente, así que no, ya no te puedes esconder, su señora, mucho gusto, y todas y a todos que están aquí. De pronto he olvidado algunos nombres, pero en fin, saben que estoy muy contento de estar acá. Marlene, nos vimos hace unos meses, y hablamos de la Universidad de Delta, de trabajar para que la Universidad de Delta entre en esta cooperación internacional con la Cátedra Franco-Argentino que se ha evocado, Vemos Sociedad, que coordina aquí en Argentina con mucha eficacidad y dinamismo. Así que estoy muy contento de poder estar de nuevo aquí para evocar algunos temas comunes durante unos minutos y poder igualmente intercambiar y discutir. Cuando evocamos de tener esta charla aquí, hablamos del título y le decía a Cari que
La copa estaba llena de COPs, la Copa 15 en París. Vamos a festejar el año próximo los 10 años del Acuerdo Mundial por el Clima para evitar que el planeta supere 1.5 grados de aumentación en el horizonte del 2030. Está la Copa 30 en Belém, el año próximo en Brasil. Acaba de terminar la Copa 16 en Cali, la Copa de la Biodiversidad. Y quería un poco salir del enfoque académico de la ciudad y quería introducirlo con lo que nos está pasando en el mundo en estos momentos. Más que la Copa 16 fue hace 2 semanas en Cali, Colombia. Estaba en Buenos Aires, estaba en Río, porque el G20 comienza hoy y se ha creado una tradición que los días previos del G20 hay una reunión de las capitales del G20 que se llama el U20, Urban 20, al cual vine como invitado y estando no muy lejos en Río hice la infidelidad del domingo al U20 para venir a La Plata y estar hoy aquí antes de regresarme esta noche para París y seguir para Marruecos a la Conferencia Mundial de Salud Urbana. Entonces dije que iba a tener un enfoque, por lo menos en su inicio, menos académico, para hablar de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en América Latina, de lo que está pasando en Argentina. En el G20 estaban llegando los líderes mundiales, los presidentes, en un momento de emergencia climática. Decía en la Copa 15, hace 10 años, cuando fue en París, los firmantes se comprometieron a disminuir las emisiones de CO2, a disminuir la presión antrópica sobre el clima que pasa por las ciudades. Se hizo la conferencia igualmente 1000 alcaldes por el clima para comprometerse a bajar drásticamente, siendo las ciudades las primeras, los primeros que emiten CO2, siendo las ciudades los primeros que consumen energía. Más de 80% de energía es consumida por las ciudades, 70% de emisiones de CO2 son las ciudades. Y en el 2015 había diseñado una estrategia común de países y de ciudades para poder llegar al 2030 con una disminución de la mitad de las emisiones, para impedir que se supere la barrera de 1.5, que es una barrera de dificultad planetaria en términos de eventos meteorológicos, de eventos de lluvias, de inundaciones, de tempestades violentas, de olas de calor, que afectan profundamente de nuestras vidas y que ponen en cuestión la capacidad de continuar a vivir en lugares del planeta en los que poco a poco esa conjunción de aumento de temperatura, situaciones extremas, o mucho calor, o mucho frío, y todos esos eventos meteorológicos nos quitan la posibilidad de evitar. La ciencia ha sido muy clara sobre el carácter antrópico de la subida de esas temperaturas, y la ciencia, los científicos especialistas en clima y biodiversidad muestran cómo la trayectoria del Acuerdo de París, de la COP, no ha sido respetada. Entonces, cuando vengo a América Latina y que leo en los diarios que el gobierno de Argentina decidió salir de los acuerdos climáticos, de no participar más a las discusiones, que no se va a firmar ningún acuerdo en la conferencia del G20, que en la conferencia del U20 ese tema realmente no pertenece a las prioridades, quiero decir que estamos fallándole a la humanidad, no al planeta, porque el planeta ha existido desde millones de años sin la humanidad y existirá durante millones de años sin la humanidad. Lo que está en cuestión es la humanidad, esta civilización que existe hoy en día, que es la que está en peligro.
Entonces, retirarse de los acuerdos del clima, decir que esta cuestión del clima es un invento de los chinos para vender más autos eléctricos, o que los científicos son hippies izquierdistas y gente mal pensada, estamos ya llegando a un abismo al que socialmente, como lo ha dicho Marlene, efectivamente los militantes de la vida, que somos los científicos que trabajamos sobre el clima, biodiversidad y ciudades, tenemos que expresarnos no solamente como científicos, sino como ciudadanos, para decir estamos llegando a un abismo. Cuando en los Estados Unidos de América se erige un presidente completamente escéptico, más que escéptico, que dice voy a hacer más huecos para extraer petróleo, para extraer gas, el COVID nunca ha existido, los inmigrantes los voy a expulsar todos a sus lugares. Estamos hablando de una pérdida de humanidad completamente, pero en su forma inclusive casi la más primaria, que es la existencia del otro. Entonces, quisiera recordar, antes de hablar de la cuestión de las ciudades, ¿por qué es que estamos hablando de las ciudades y por qué estamos hablando de las ciudades 15 minutos como estrategia de proximidad, como estrategia de humanidad? Y voy a evocar tres cosas. Bueno, la primera, en Cali, la Copa de la Biodiversidad, la COP16, hizo una declaración final que fue muy difícil. No se consiguió un acuerdo de financiamiento colectivo para preservar la biodiversidad, no se consiguió un acuerdo para establecer formas de vida que puedan reducir la pérdida de biodiversidad, que es uno de los factores de lo que estamos llamando la sexta extinción, la pérdida masiva de biodiversidad, que va igualmente de mano con el carácter antrópico del clima. La pérdida de las especies, la pérdida de la flora, el saqueo del Amazonas, la transformación de la selva amazónica en lugares de cultivo y de ganadería, que afectan directamente nuestro ecosistema. Hubo un elemento que fue aprobado que se llama la salud como una visión global, One Health. One Health es la salud global, y la salud global en esta declaración dice los humanos, hombres y mujeres, en las sociedades en que viven, están íntimamente relacionados con la salud de los vegetales, de los animales, y están íntimamente ligados con la salud del medio ambiente. Esto se llama One Health. One Health es algo importante de decir que nosotros, los que vivimos en los lugares mayoritarios del planeta, que son las ciudades, estamos rodeados de los vivos, que no son humanos, que son las plantas y los animales, de los no vivos, que son los elementos inertes, y que eso está relacionado con un medio ambiente que hace parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida colectiva, y que lo que tenemos que preservar es esa salud global, que la medicina no es la medicina personal, de check-up, de color de cabeza, me duele esto o me duele lo otro. La salud individual no tiene sentido si no está interconectada con la salud de los elementos vivos, no humanos, de los elementos inertes que hacen parte del ecosistema y del medio ambiente en su conjunto. Eso fue la COP16 de la biodiversidad, que marca ese hito diciendo gobiernos tienen que desarrollar esta salud global, una salud urbana, una salud territorial. Voy el miércoles, bueno, viajo esta noche, estoy llegando el miércoles a Marruecos para hablar de ese tema, la Conferencia Internacional de Salud Urbana, como un elemento clave de la territorialidad. Voy a ligarlo con algo
que es efectivamente mi tema de trabajo, la proximidad. La proximidad justamente está enfocada en este aspecto de una salud urbana e igualmente un modo de vida que refleja un nuevo de vida diferente que lo llamamos la circularidad. Estuve en el Cairo la semana pasada en la conferencia mundial, se llama el Foro Mundial Urbano, que se hace cada 2 años, este es el número 12, organizado por las Naciones Unidas, su sector de ciudades que se llama Habitat, y en ese Foro Mundial Urbano estuvimos discutiendo del papel de las ciudades justamente en ese entorno de salud global, las ciudades y los territorios. Y al final de la semana, fue del 4 al 8, el 8 de noviembre, hubo una declaración final igualmente. Y esa declaración final, que los invito a leer igualmente, define en su punto 5 un llamado para la acción, call for action, que dice: en las ciudades, en el mundo urbano, es completamente necesario tener una planificación que refleje 2 elementos claves para las décadas, que son proximidad y circularidad. Esos 2 elementos es lo que nosotros defendemos. La proximidad como un elemento clave para cambiar nuestro modo de vida, no solamente en minutos de acceso a lugares, sino una proximidad con respecto a la atención y al cuidado que tenemos que darle a los otros, a la regeneración de un entorno ecológico, económico y social que nos permita cambiar nuestro modo de vida y salir del individualismo, del egoísmo, del aislamiento que se está imponiendo hoy en día cuando se observa comportamientos como Trump, que dice: los voy a echar a todos de aquí que no hayan nacido, que no sean blancos, que no sean de clase elevada, o aquellos que dicen: salgo del cambio climático, la ciencia no tiene sentido, las universidades públicas que se las arreglan por sí solas, aquellos que quieren destruir simplemente el hecho de pensar, de considerar que es nada más el hecho de pensar y de tener acceso a una universidad pública, ya casi que es una sospecha de ser herejes y de ser enemigos de no se sabe de qué, pero que están entregándole la vida finalmente a un pequeño grupo de individuos adinerados, para los cuales entre la menos educación y más embrutecimiento individual pueda haber es mejor. Entonces, cuando en el Foro Mundial Urbano se habló de proximidad y circularidad, yo les comentaba, tuve el honor de hacer la conferencia inaugural, diciendo que la proximidad en la ciudad de los 15 minutos, en la ciudad de los territorios de proximidad, me traía para explicarla en esta discusión de salud global una anécdota de una profesora antropóloga americana en los años 80, que se llamaba Margaret Mead, y ella, en una conferencia que dio por la radio, como antropóloga, en el momento de las preguntas, una persona le preguntó a una estudiante: ¿cuál es el primer símbolo de aparición de una civilización humana? Y bueno, todo el mundo esperaba que dijera el fuego, la cerámica, la construcción de viviendas, la sedentarización. Y Margaret Mead dijo: el primer símbolo de la civilización humana es la foto de un fémur fracturado que se soldó. Y ese fémur fue encontrado en una zona etnoantropológica y corresponde a un homínido antes de... Y ella explicó: el primer símbolo de la civilización humana es ese hueso fracturado, soldado, porque fue encontrado soldado, porque una fractura
en ese momento significaban no poder caminar y por lo tanto ser objeto de las fieras y era una muerte certera. O sea que alguien se paró en su marcha para ocuparse, estuvo rodeado de cuidado para que esa fractura se reabsorbiera y como fue encontrado soldado, quiere decir que ese acto de atención al prójimo funcionó porque la fractura se superó y probablemente pudo continuar. Y Margaret Mead decía en ese momento, el cuidado, la atención al otro, la sensibilidad de su dificultad, el que se le haya dado la atención es el primer símbolo de la civilización humana. No se sabe si esa anécdota es cierta o no, porque hay gente que nunca hubo registro, pero poco importa que lo haya dicho o no, la historia ha retenido toda esa secuencia radiofónica y representa el ADN de lo que debería ser la civilización humana, una civilización de proximidad que no es solamente estar al lado, porque pueden estar al lado de alguien completamente en disputa, bravos o ignorándose completamente, cada uno en su teléfono celular, ignorándose completamente. Hay muchísimas situaciones de esas todos los días, parejas que no se hablan porque están con los teléfonos, los niños pequeños a los que nadie les habla porque se les entrega directamente un teléfono, un iPad para que jueguen y esto, la pérdida de alteridad. Y finalmente estamos hablando de ese tipo de proximidad, una proximidad que no se mide solamente en metros, una proximidad que se mide en humanidad, en contacto con el otro para generar ayuda mutua, sensibilidad, compartir afecciones, como diría Pepe Mojica. Hemos perdido los afectos simplemente por estar ganando nuestra vida para perderla, que es el resumen de lo que estamos viviendo hoy en día. Y esa prohibición de los afectos igualmente es sensorial no solamente con respecto a los otros, sino con respecto a los vivos no humanos, a los animales, a las plantas, a la tierra, al agua, a todo lo que corresponde un entorno que llamamos ambiental, pero en el cual la percepción humana ha derivado hacia una visión no solamente antrópica, sino egotrópica, y que nos ha costado los vínculos con esos entornos que finalmente representan nuestra riqueza. Entonces, la Ciudad de los 15 minutos que estamos hablando a nivel mundial retoma esa idea. One Health. Conectar es una salud que es global, proximidad de un entorno que se vive en humanidad y circularidad. Circularidad quiere decir que estamos en capacidad de considerar no solamente de economizar los desechos, que es la economía circular, que es optimizar las materias primas y los productos y hacer el reciclaje, que es la economía circular, sino una sociedad igualmente circular, una sociedad en la cual los adultos, con respecto a los niños, con respecto a las personas de más edad, con respecto a los enfermos, esa circularidad permite crear nuevos, inclusive no solamente maneras de vivir, sino nuevos modelos económicos. Salir de la linealidad. La linealidad es que en las ciudades, esa linealidad que fue propia al capitalismo, al fordismo, al taylorismo, que fueron los tres transformaciones fundamentales de nuestras economías productivas, la linealidad hizo que el proceso productivo fuera por secuencias, que cada cual estuviera especializado, las manos de obra ligadas a un proceso secuencial con el tiempo. El tiempo se convirtió en los procesos lineales nuestro primer esclavo. Un historiador de la tecnología americano, Lewis Mumford,
que escribió la historia de las ciudades, técnica y civilización, decía: mucha gente piensa que la revolución industrial fue la máquina de vapor, pero él dice: la revolución industrial fue cuando comenzamos a medir el tiempo para producir consecuencias operativas muy estrictas. Es el Taylorismo, es el Fordismo, en el cual las secuencias operativas eran por segundos, se planificaban, y los procesos productivos crearon grandes estamentos de dirección de las fábricas, que llamaban los servicios de métodos, en los cuales se decía cómo se producía. Y eso significó que el tiempo hizo parte, al mismo tiempo, hizo parte el tiempo se convirtió en una materia prima general de un producto, cuya materia prima eran las horas, los minutos, los segundos, y el producto era nuestra utilización de nuestra vida cotidiana: llegar a tal hora, salir a tal hora, ir a comer a tal hora, a tal hora se puede hacer una pausa, a tal otra hora hay que ya salir de la pausa y comenzar. Todo eso es una linealidad que fue de par igualmente con el proceso de transformación de la ciudad. Los lugares donde se trabaja, los lugares donde se vive, los lugares donde se tiene acceso a la cultura, los lugares donde se tienen los trámites administrativos, el lugar donde está el mercado, y la vida se linealizó, lo que hace que del lugar donde vivo al lugar de trabajo tenemos unos tiempos de trayecto que se convierten en nuestro enemigo con esos tiempos largos, en auto individual o en transporte colectivo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas ida y vuelta diariamente. Y finalmente el mundo lineal nos transformó completamente en nuestra propia percepción del tiempo útil, que se perdió finalmente. Cuando hablamos de linealidad, conocemos solamente el tiempo calendario que avanza linealmente, pero lo he dicho, los griegos tenían 3 tiempos: el tiempo calendario, cada uno con una identificación icónica. El tiempo calendario de los griegos era el cronos, el reloj que marca su hora, pero estaba igualmente el tiempo de la creatividad, el tiempo de innovación, que era el kairos. El kairos, su icónico es un hombrecito calvo pero con una cola larga y con alas. Por eso en español se dice: la oportunidad la pintan calva, porque kairos en griego es opportunitas en latín, y los griegos o los romanos con oportunitas, ese segundo tiempo, el kairos, es el tiempo de la creatividad, de innovación. Se llama el tiempo de la creación oportuna, y se dice: la innovación está delante nuestra, pero tenemos los ojos cerrados y no la vemos, y aquellos que la ven, se aparece delante de este hombre calvo con esa cola al lado, y lo toma por la cola del cabello y se va con él y lo lleva a un mundo de creatividad e innovación. Por eso se dice: la oportunidad le pintan calva, porque el calvo es kairos, pero lo cogemos de la colita y nos vamos en las alas que tiene él. Y el tercer tiempo es el aión. El aión es el tiempo del cosmos, de la interacción con el universo en las formas que se quieran, cada cual, pero eran esos 3 tiempos. Y finalmente el modernismo, el capitalismo moderno, la linealidad productiva, la linealidad de vida, hizo que el aión y el kairos desaparecieron. Nos quedamos con el cronos, con algo peor, y es que todo el mundo tiene la hora, pero nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo de vivir. Y el tiempo de la creatividad se perdió. Quedamos esclavos de las nuevas tecnologías que poco a poco suplantaron la creatividad para darnos verdades de burbuja, repetir 1.000.000 de veces una mentira para construirla como verdad, generar borregos numéricos, que yo los llamo los zombie geek, zombies, porque todo el mundo va como un borrego, y geek porque todo el mundo se cree muy inteligente con su iPad o con su iPhone, pero finalmente comiéndose esos fake news que nos completamente sacan del racionamiento y de la ciencia.
y perdimos el avión, perdimos el tiempo del cosmos, perdimos el tiempo de la creatividad cosmogónica, de identificarnos con otras fuentes de percepción sensorial, de afectividad, de inmanencia, de relación. Entonces, la linealidad es uno de los elementos que han transformado nuestra vida en las ciudades, y al mismo tiempo el proceso de urbanización se hizo con esa misma linealidad, generando los lugares productivos, los barrios cerrados donde vivimos, los lugares de donde se hace el estudio, muy identificados en ciertos lugares, en fin. Entonces, proximidad y circularidad son los dos elementos que queremos transformar profundamente, pero es un combate de largo alcance, porque estamos luchando contra una inercia que lleva más de, en tiempos modernos, 70 años después de la creación de los primeros autos en los años 30, cuando el señor Henry Ford, produjo el Model T, que fue concomitante con la creación de los barrios corporativos, porque en los años 30 se crearon, no podemos imaginarnos Chicago o New York sin las torres las torres Ford, o las torres que representaban estos imperios en los cuales se iba a trabajar, y las autopistas que atravesaban las ciudades para poder ir en esos autos de un lugar a otro. Hemos vivido ese proceso lineal en el cual las ciudades dejaron de ser ciudades para los hombres, para los humanos. Doy esta imagen de los centauros modernos, que son los centautos, mitad humano, mitad auto, perdiendo nuestra humanidad, creyendo que la libertad es la de estar en un trancón durante 2 horas, 3 horas. El INRIX, que publica los índices de congestión en las ciudades en América Latina, le da la palma de oro a Bogotá, pero es interesante consultarla, que es el capital del país donde nací, en Colombia, en el cual en Colombia el equivalente de vacaciones pagadas, se dice, son las vacaciones laborales, ¿no? Son 15 días. Y el INRIX, el último informe, en el que clasifica a Bogotá número 1 en trancones, el tiempo de un automovilista en Bogotá en los trancones es 16 días. O sea que estamos en un mundo completamente al revés, en el que hay gente que pasa un día más en los trancones que lo que corresponde a su tiempo de vacaciones laborales. Es simplemente una imagen que muestra, y además la gente allí encuentra que es el mejor modo de vida porque se les quiere ofrecer una alternativa. Se ponen bravos y me tratan de Pol Pot y me tratan de Stalin y de Hitler, ¿no? Porque queremos que se reduzca el lugar de los autos. Pero lo peor es que esas ciudades al mismo tiempo son las más polucionadas por no solamente el efecto del CO2, sino por las partículas finas que emiten los autos. En New Delhi, esta semana está cerrada las escuelas porque el aire está demasiado contaminado. Y yo les decía a esas personas conductores, ustedes creen que tienen libertad porque el auto es su segunda casa, pero tal vez no han mirado científicamente lo que representa respirar el aire de un vehículo. Los estudios científicos muestran claramente cómo uno de los peores aires que se respira es el aire de los vehículos, porque es el aire que se capta del exterior, que se introduce, se recicla. Hay filtros, claro está, la tecnología ha mejorado bastante, pero en los vehículos y en general en el aire de las ciudades se ha creado lo que yo llamo el azúcar de las ciudades. Ustedes saben que el azúcar es el asesino silencioso. Entre más azúcar, la diabetes, las enfermedades que no se manifiestan inmediatamente, sino es al cabo de 2-3 años.
El azúcar de las ciudades se llama las partículas finas, el dióxido de nitrógeno, el NO2, que mide 2.5 microgramos, 1.5, 1, que micrones, no gramos, es el peso. 2.5, 1.5 y 1. Y el diámetro. Yo no tengo ya mucho cabello, pero si logro coger uno de ellos, caben 250. O sea que estar en suspensión y su ingestión es casi, sin darse cuenta, evidente. Está en la fuente de una serie de enfermedades de mediano y largo plazo importantes, no solamente respiratorias, sino igualmente del hígado, páncreas, hasta Alzheimer, según los estudios científicos que se pueden ver inclusive en la prensa clásica. Y el aire de los autos es uno de los que está más representativo de esas partículas finas que son muy difíciles de filtrar. Entonces, estamos viviendo algo completamente delirante, en el que antrópicamente producimos aquello que nosotros mismos consumimos y que hace parte de ese proceso de degradación de nuestra calidad de vida. Y cuando se les dice, es mejor caminar 20 minutos por día, o hacer bicicleta 20 minutos por día, o una media hora, que todos los estudios científicos muestran que el hecho de caminar todos los días 20 minutos, o hacer bicicleta 30 minutos, disminuye el 12% la morbidad, genera un mejoramiento respiratorio, cardiovascular, o sea, de los huesos igualmente. La sedentariedad de los autos va de mano con la obesidad. La obesidad de los tiempos modernos, del fin del XX siglo y de principios del XXI, es una triple obesidad. La obesidad de las ciudades, la obesidad de las personas y la obesidad de los autos. Cada vez autos más grandes. Entonces, esas triple obesidades van de la mano. La obesidad de la ciudad es su crecimiento incontrolado. Nuestra obesidad por la falta de ejercicio, por la dependencia a ser centautos, y los autos que son cada vez más grandes porque son un símbolo de poder, es un símbolo muy masculino. Nuestras ciudades han sido masculinizadas desde su principio. Las imágenes de los autos en los años 30 y luego en los años 50, en los años 70, cuando es los hombres que se van a trabajar, la mujer se queda en su casa cuidando a los niños, o después en los años 70, en los años 80, de seducción. En Francia hay una expresión que dice "Ma voiture est un aspirateur à gonzesses", quiere decir mi carro es un aspirador a mujeres, ¿no? Porque tienes un carro grande, entonces ofrece un instrumento de seducción, ¿no? Esa imagen del carro grande, puede decir, sin techo, ¿no? Con el cabello al viento, ¿no? Bueno, es la ciudad en la que nos estamos enviando como referencia. Entonces, todo nuestro combate es trabajar una nueva narrativa que pueda invertir estos elementos de lenguaje que se ha impuesto como el lenguaje dominante, que el lenguaje dominante no siga siendo soy alguien importante porque tengo un auto grande, no soy alguien importante porque voy a mi oficina durante una hora, entonces me levanto a las 5 de la mañana y llego a trabajar a las 7 de la mañana y tengo mi equipo que está a mi lado, que igualmente viene de lejos, entonces soy importante porque tengo esas personas al lado mío. No es la importancia igualmente del estatus social que tengo como jefe de jefes, y es un combate que va igualmente no solamente con el poderío económico, no solamente con la destrucción ecológica, sino con nuestra mentalidad, una mentalidad en la que nosotros hemos sido colonizados por esa manera de ver prácticamente nuestra cotidianidad, una cotidianidad encerrada en una especie de creencia de lo que es la vida de todos los días. Y cuando hemos hablado de la ciudad de los 15 minutos, su éxito mundial ha sido finalmente de ofrecer una nueva narrativa, sencilla, simple, con imágenes
poderosas igualmente, y de la mano de personalidades mundiales que, estando en el poder local, estando en el poder de ciudades, han mostrado que no hay fatalidad y que sí es posible cambiarlo. Cuando en París la alcaldesa Ana Hidalgo adopta ese concepto, ella dice: vamos a cambiar París para mostrarle al mundo que sí se puede vivir sin tener la dependencia de un auto, que sí se puede caminar por la calle, que sí se puede hacer bicicleta sin que te mate un auto, que sí se puede caminar sin tener que respirar aire viciado, que sí podemos tener escuelas en las que igualmente en su jardín no sea cerrado todo el tiempo del fin de semana, sino que se abra para que ese espacio sirva al barrio cuando no hay escuela, que en las calles al frente de la escuela no hayan autos, sino que sean parques, que tengamos medicina de proximidad, que tengamos igualmente centros culturales de proximidad, que tengamos teatros, que tengamos cines, que cuando haga buen tiempo en un parque haya cultura, que las librerías no sean objetos de lujo, que tengamos librerías en los barrios, que tengamos artesanos que produzcan artesanías locales, que tengamos igualmente formación para jóvenes, para ser emprendedores, para tener una actividad de vida local. Y la alcaldesa de Hidalgo, todo eso es lo que le llamamos la ciudad de proximidad, es lo que le llamamos la ciudad de 15 minutos. El número de minutos no importa, se vuelve muy famoso, pero lo que importa es la proximidad. En 5, 10, 15, 20, 30 minutos, poco importa el número, pero que esos servicios sean accesibles en una proximidad que sea a pie, en bicicleta, en transporte colectivo, pero que sean adaptados para lo que cada uno necesita. Unos jóvenes o unas jóvenes necesitan servicios distintos a los de una persona una embarazada o una pareja con hijos o sin hijos, o una persona mayor o una persona enferma. Entonces las proximidades tienen que ser proximidades multivalentes, en los cuales los servicios les sirvan a cada cual para poder tenerlos accesibles fácilmente. Y eso es lo que construimos. Hacemos una radiografía de quién vive en estos lugares, cuánto ganan, igualmente saber, para no hacer barrios de ricos únicamente, para crear mixidad social, para crear servicios que les sirvan a los que tienen dinero y a los que no tienen dinero, y mucho más a los que no tienen dinero que a los que se los pueden comprar fácilmente. Por eso la cuestión del alojamiento es importante, tener un alojamiento que no sea un alojamiento centrífugo. Nuestras ciudades manejan alojamiento centrífugo, o sea que como tengo poco dinero me mandan a vivir en las afueras, muy lejos, en lugares en los cuales no tengo acceso a servicios, que significa simplemente un techo y 4 paredes. Y lo que nosotros hacemos con la ciudad de proximidad es reivindicar que vivir en una ciudad no es alojarse con un techo y 4 paredes. Vivir en una ciudad es tener un alojamiento que tenga servicios, que tenga dignidad, que tenga acceso a la educación, a la salud, a la cultura, y es lo que hemos construido como un modelo. ¿Cuáles son los servicios esenciales para ser feliz? No para ser importante, sino para ser feliz. Y hemos dicho, el acceso al alojamiento debe conllevar el acceso a la medicina, al cuidado, debe llevar acceso a la educación, a la cultura, debe llevar acceso a compras de cosas que sean útiles en circuito corto, que utilicen poca energía, que creen empleo local, que igualmente permitan acceso a la diversión, a un espacio público libre de polución, que tenga igualmente agua, que tenga biodiversidad. Eso lo hemos modelizado y hemos hecho un trabajo de poder diagnosticar qué existe, qué no existe y cómo se hace esta transición. Cuando hubo los Juegos Olímpicos en París, pudimos mostrarle al mundo entero que los Juegos Olímpicos no es una cuestión especializada en un estadio, en otro estadio, en otro estadio.
nosotros hicimos los Juegos Olímpicos en toda la ciudad y mostramos que un lugar puede servir para múltiples cosas. Eso hace parte de lo que hacemos como proximidad. Decimos un lugar, múltiples usos, y cada uso, nuevas imaginaciones. ¿Quién hubiera podido pensar que debajo de la Torre Eiffel iba a ser el campo de beach volley, que en la Plaza de la Concordia era el lugar de, ¿cómo se llama? Los bike, de las bicicletas de acrobacia, que en el río Sena era la natación, el triatlón, en la Basilique de Sacré-Cœur, y era las bicicletas, en fin. Los deportes fueron en todas partes, no fueron en un lugar, pero esos lugares fueron lugares de urbanismo táctico, porque se necesitaban allí. Pero una vez los juegos pasados, no se necesitaban más. Entonces, eso hizo que no se construyeran los diferentes blancos de todos esos juegos que se construyen en estadios y luego nadie los utiliza. Porque en un día llegan 80.000 personas y después no vuelven más, o 100.000 o 500.000. Entonces, solamente 3% de las instalaciones deportivas de los juegos fueron una construcción nueva. 97% fue reutilización táctica de lugares que estaban allí. Los puentes de París eran con gradas para ver las diferentes actividades y esto. El 3% que se construyó fue en la zona más pobre de París, en el norte, donde vive gente con bajos recursos, migrantes, con alojamiento difícil. Entonces, la Villa Olímpica que se construyó fue una Villa Olímpica de muy alto nivel, con luz natural, ventilación natural, toda una serie de propiedades arquitecturales en un mundo urbano que hizo que la Villa Olímpica no fue una Villa Olímpica, fue un ecobarrio social que transitoriamente durante 15 días albergó atletas con sus famosas camas de cartón, que mucha gente se burlaba, que finalmente fueron muy eficaces. Y cuando se fueron, ahora es un ecobarrio de muy alta calidad de vida, pero para la gente 50% de bajos recursos, 25% de clase media y 25% para que haya de más ingreso, para que haya mixidad social. Entonces, eso es lo que se ha construido en París. Se ha construido que, lo he dicho, que las escuelas estén abiertas, que en las bibliotecas hayan actividades de naturaleza distinta, no solamente prestar libros, sino prestar instrumentos de música, crear corales. Se ha transformado el espacio público para que sea accesible a los niños, a los jóvenes. Se ha hecho una revolución urbana, pero al mismo tiempo se ha transformado la economía. La economía, hemos creado una agencia de la ciudad encargada del comercio local, para que haya comercio local en toda la ciudad. Entonces la ciudad maneja lugares o los compra y los pone a disposición con un arriendo de bajo costo, que no es del costo especulativo del mercado inmobiliario. ¿Para qué? Para instalar librerías, panaderías, carnicerías, pescaderías, ventas de objetos de segundo y de tercer uso, en fin. Pero no solamente se instalan allí, sino que además se ha creado un concurso que se llama Fabricado en París cada año, para incentivar a la gente a producir cosas locales de circuitos cortos. E igualmente se da acompañamiento de lo que es un business plan de un emprendedor, cómo se genera su emprendimiento, cómo se le acompaña, qué es la fiscalidad. Es todo ese entorno económico. He trabajado durante estos 2 años con un premio Nobel que se llama Paul Krugman, que fue premiado con el Nobel de Economía por la nueva economía geográfica, que dice, frente a la globalización mundial en el que China era la fábrica del mundo, Corea y Taiwán, Corea del Sur y Taiwán, la fábrica de electrónica del mundo, India, la fábrica de software del mundo, el magrebí, las camisetas, el textil y luego los call centers. Esa globalización deshumanizó las ciudades, deshumanizó los territorios. ¿Cuántas fábricas han cerrado
aquí y allá porque se mandaban para tal parte, tal parte. Se ha perdido el tejido económico igualmente en las ciudades. En muchas ciudades se ha desvanecido el empleo. Entonces Paul Krugman propuso un término que era el nearshoring, en oposición del offshoring, que es el modelo global, diciendo hay que relocalizar el empleo si queremos rehumanizar nuestros territorios. Paul lo veía a nivel de macroregiones. Trabajando con él hace 2 años, yo con 3 colegas más, hemos planteado que reintroduzcamos la economía en este modelo, reintroduzcamos el empleo. Hemos mostrado en París que el comercio local ha generado una nueva economía local, pero podemos ir aún más lejos, buscando áreas productivas en las cuales podamos darle a esta proximidad unos nuevos modelos económicos de utilización, mezclándolo con las nuevas tecnologías. Y eso lo hemos llamado la nueva economía geográfica, porque es una nueva geografía de la economía de la globalización para reintroducir un empleo local, y lo hemos llamado la nueva economía geográfica de la proximidad durable. Una proximidad durable quiere decir una proximidad circular, una proximidad que genere empleo, que genere riqueza local, que genere conocimiento, que genere vecindarios, que genere menos distancias, que genere más calidad de vida. Esto es los últimos temas que estamos trabajando, la nueva economía geográfica, la proximidad durable, que nos permite ofrecer igualmente al mundo del emprendimiento nuevas perspectivas de business, porque nuestro combate es humanista, pero necesitamos igualmente cambiar el modelo de negocios de aquellos que fabrican la ciudad. La fábrica de la ciudad se hace por gente que construye habitaciones lejos de la ciudad, los que producen las torres corporativas, los que producen los condominios cerrados, los que producen lugares en los cuales se aleja la vida de, como tú decías, Naren, en comunidad. Entonces necesitamos cambiar ese chip, el chip de los malls en los cuales deshumanizadamente se venden cosas que vienen casi todas de China o de lugares y para eso necesitamos dialogar con esos sectores productivos, proponiendo nuevas oportunidades de negocios, hablemoslo así, en los cuales el chip cambie, para en vez de tener un gran centro comercial, disminuir su parte constructiva y tener más bien unos barrios de proximidad. Eso lo ha adoptado, aquí existe, no sé, Leroy Merlin, Decathlon, eso pertenece a una gran familia francesa, Mulliez, que han adoptado este concepto y lo están ya desarrollando, disminuyendo, se llaman lugares de vida para vivir mejor. En vez de un gran centro comercial, un centro comercial pequeño, un modelo económico que es difícil actualmente, esos grandes centros comerciales, y transformarlo en lugares de habitación. En fin, no voy a ser más largo, pero quiero decir que la ecología es un combate de todos los días con respecto a una manera de vivir distinta, reducir nuestra huella de CO2 y salir del mundo del antropoceno, que es un mundo destructivo para nosotros mismos. La exclusión social, la demagogia, el racismo y el populismo es un cáncer que hoy en día está llegando al poder con los portadores de ese cáncer, todos esos presidentes y personalidades nefastas que están completamente inoculando el virus de la ignorancia, el virus de la pobreza, el virus de la esclavitud, el virus de las diferencias de clase basada, o de las diferencias de piel o simplemente de nacimiento. Esas las queremos combatir con la proximidad, con el contacto con los afectos, con el reencuentro con los sentimientos, con el descubrimiento o la regeneración de su humanidad. Pero igualmente tenemos que activarnos en transformar el modelo económico. El modelo económico hace parte de lo que contribuye igualmente a generar todas estas inequidades. La vulnerabilidad social del XXI siglo es la combinación de la desigualdad económica, de la desigualdad espacial y de la desigualdad temporal. La inequidad económica con un capitalismo desenfrenado que vorazmente se concentra la riqueza en una minoría. Pero la desigualdad espacial
es el cáncer de nuestras ciudades, de esas separaciones en grandes distancias, con gente apiñada en un lado y los grandes lugares de vida o trabajo en los otros. Y la desigualdad temporal es una injusticia terrible cuando se necesitan 2, 3, 4 horas simplemente para ir a una actividad que tendría que ser prácticamente obligatoria y que no tenemos posibilidad de cambiarla porque estamos asujetados a perder nuestra vida para ganarla. Entonces, el combate del 21 siglo del humanismo es ese combate de salir de la vulnerabilidad social para encontrar una calidad de vida con un impacto triple, económico, ecológico y social, con ciudades en las cuales recuperemos esa proximidad más allá de la distancia, la proximidad de los afectos. Termino en 45 minutos.